de cidades pensadas para as pessoas. Queria agradecer a presença de todos aqui e dizer que esse é um assunto muito instigante para todos nós. Eu acho que todos nós que vivemos em cidades estamos pensando em como a nossa qualidade de vida pode melhorar. E, de alguma maneira, ela foi muito degradada nos últimos anos, porque, nas últimas décadas, as cidades deixaram de ser pensadas para as pessoas e passaram a ser pensadas principalmente para os automóveis. Então, eu vou chamar as pessoas que vão compor o nosso painel e daremos início imediatamente à sessão. Por favor, Alexandros Washburn, diretor do Centro para Resiliência Costeira e Excelência Urbana do Stephens Institute of Technology. Marina Klemenzevics, secretária de Habitação e Inclusão de Buenos Aires. Annie Dasgupta, diretor global do WRI Ross Center for Sustainable Cities. Ricardo Montezuma, professor do Instituto Francês de Urbanismo. Benito Rodrigues, diretor do Instituto de Planejamento de Chihuahua, e Guilhermo Monares, diretor de Desenvolvimento Urbano, representando o prefeito de Chihuahua, Javier Garfio, que não pôde comparecer. As cidades, elas foram criadas há mais de 5.000 anos. E elas foram criadas com o objetivo de trazer as pessoas juntas e ter uma qualidade de vida, oferecer para essas pessoas uma qualidade de vida melhor. Durante 5.000 anos, as cidades evoluíram nesse sentido. Mas, no início do século XX, nós podemos perceber uma mudança nessa lógica de planejamento das cidades. A entrada do automóvel, que no início foi até um pouco tímida, se nós olharmos imagens do início do século XX, quando começamos a ter imagens de cinema e as pessoas iam para a rua encantadas de fotografar o movimento, nós vamos perceber que as pessoas e os carros conseguiam conviver harmoniosamente. Mas o que nós podemos observar ao longo do século XX é que essa convivência está longe de ser harmoniosa. A presença do carro na cidade, se não for controlada, ela é predatória. Ela toma o lugar que deveria ser das pessoas. Então, hoje, nós vamos conversar com especialistas que vão nos ajudar a entender como, no mundo inteiro, nós estamos fazendo esse movimento de devolver cidades para as pessoas. Quando eu fui convidada para mediar essa sessão, eu não pude deixar de pensar no urbanista Jan Gehl. E o último livro dele foi escrito, e o título é justamente o título dessa sessão, Cidade para as Pessoas. No livro, o Gehl ele fala que existem 3 tipos de cidade. A cidade tradicional, que foi pensada para as pessoas, a cidade invadida, aquela que foi tomada pelos automóveis, e a cidade reconquistada. Esse terceiro movimento é um movimento muito importante, porque ela está tomando a cidade que era do automóvel e retornando essa cidade para as pessoas. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para todos os participantes aqui é: quais são as experiências em cada uma das suas cidades para a reconquista da cidade para as pessoas? Podemos começar... Deixa eu ver. Annie, você pode começar? Contando para a gente um pouco um overview das experiências. Susie, thank you very much. And thank for all of you for being here. I'm very happy to be in this fantastic panel. I'm sorry I have to speak in English. I hope the translation is working. It's working, right? Yeah. It's great that Susie started with Jan Gehl, who I think is really kind of the star in this area of thinking about cities and people. And I just reminded Susie of a recent conversation with Jan. And he told me a story that I want to repeat. He told me he had a visitor from an emerging country, I think somewhere in the Southeast Asia. And he was walking around with him with Jan in Copenhagen. And so he asked Jan, is there a population boom in Copenhagen, in Denmark right now?
is there something going on that we don't? So Jan was shocked that such a question was asked because, I don't know if you know, Denmark's population is actually declining slowly. And so he asked, why do you say this? He said, there's so many kids around here. There are kids everywhere in this place. I see children everywhere. And in my city, I don't see children all the time. And Jan said, this is the reason you don't see children, because in your city, you put children in SUVs inside to protect them from the city itself. You put them behind walls. So because you are afraid of the city. And this story, I think, exactly is where we are today in a city. That we are a city that young families are worried about their children because they want to protect them. They want to put them in the car so they can go from one air-conditioned space to another air-conditioned space. So for us as a team, I work with a team of about 200 people. Our fundamental question is, can we change the city from a very car-oriented city, which has resulted in the example Jan used with his friend, to a city that actually young families can thrive, actually raise their children, work, enjoy the city that it is. And I think that's a very good indicator of not only family safety, but economics of cities, people having jobs, people wanting to live there, and actually be inclusive for not only one segment of society, but all segments of society. For us, we think there's a fundamental question of mobility in cities that needs to be rethought. For the last 100 years, we have built cities specifically designed for cars. Cities are 5,000 years old. This history is only 100 years old. So it is possible to change where we are today to where we need to be. Cities need to be moving away from a car-centric cities to people-centric cities. And that not only will change mobility, will change how people live, how healthy they are, how quality of air is, how productive cities are. Today in Sao Paulo, a study showed, and this is true in Beijing, also any of the big cities, just congestion, just the time people spend stuck in traffic, costs cities like Sao Paulo, cities like Beijing, 8 to 10% of GDP. These are real numbers. So it's not the question of just someone's safety, it's a question of productivity of city. We also think public transport changes inclusiveness of city, how cities are used by people. So we feel very strongly, I feel very strongly, cities need to change from where they are to the direction of a much more sustainable, much more inclusive cities that are away from automobile centricity to people centricity. And I'll take one more minute, in Brazil, which actually has a lot of progress, a lot of far-sighted mayors have done different things in Brazil. The automobile use of Brazil actually grew about more than 100%, 120% in the last 10 years. 40% of households actually own automobile here, which is not as large a number as the United States, but a pretty significant number. In Rio and Sao Paulo, 27% of people use automobile to go from one place to another, 27%. So there is a large portion of people who don't use automobile. But if you walk around in the city and see how much of the infrastructure is car-based, you see what I'm talking about. So we have investment in infrastructure that only a very small minority of population actually use. I just wanted to finish my thing is what Enrique Penalosa said yesterday. I don't know if you were here, so the Mayor's Forum. He said equity of cities is the fundamental question. It's a question of democracy, but also a question of productivity, or also a question of climate change, that if you make cities very equal. And I think this whole panel about people-centric city is actually getting us to be a more equal city. Muito obrigada, Anne. Agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso representante de Chihuahua e trazer a conversa pouco mais para a América Latina. Bien, gracias. Voy a hablar español, espero puedan entender lo que voy a decir. Bueno, tomando la pregunta respecto a Gael y su trabajo, Gael ha estado trabajando en México un poco, no desafortunadamente en Chihuahua, ¿no? Lo estamos invitando, pero lo que él ha logrado en ciudades pequeñas como en Jalapa, Veracruz, es un experimento que en este momento se está llevando a cabo. Tiene que ver con una palabra que creo que le falta justicia, que es recuperar el espacio público que por derecho propio le corresponde a los ciudadanos. Como tú lo dijiste hace un momento, las ciudades han sido diseñadas para vehículos, para coches, no para los que estamos adentro de los vehículos, pero también me voy un poquito a la charla que tuvimos previamente y decía Paula, todo tiene que empezar
por uno, por la conciencia propia de cómo uno reclama el espacio público, cómo uno actúa en la ciudad y siempre con la conciencia del impacto que nosotros tenemos en la ciudad en consecuencia de nuestras acciones, en todo sentido, ¿no? Si nosotros diseñamos ciudades para carros y para solucionar tráfico, lo que vamos a obtener son ciudades con carros y con tráfico. Si diseñamos ciudades para personas y para espacio, lo que vamos a obtener son espacios llenos de personas y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Estamos tratando de lograrlo en Chihuahua con acciones que probablemente son pequeñas para la escala de la ciudad todavía, pero el eliminar estacionamientos para vehículos en las principales calles, para poder ampliar banquetas, aceras y poder tener más espacios dignos, seguros para los peatones es algo que estamos haciendo, pero es algo que también estamos encontrando que tiene reacciones e impactos con el propio ciudadano. De repente el ciudadano no entiende que ya no va a estacionarse enfrente de su casa probablemente o de su negocio y tampoco entiende el impacto de ampliar la banqueta de enfrente de su casa y bueno, ese ciudadano pues, de alguna manera reacciona, ¿no? El gobierno está ampliando las banquetas y está quitando el estacionamiento para mi carro, para ampliar mi banqueta, entonces como que no hay una conciencia todavía mucho del derecho que tenemos todos para la ciudad, no hay una conciencia todavía por parte del propio ciudadano en el sentido del impacto que esto va a tener con él y con las generaciones que vienen, porque también como lo comentaban hace un momento, es muy difícil que el ciudadano adulto, que nosotros, nuestros amigos, tomemos esa conciencia. Es más fácil que mi hijo que está en la escuela adquiera y se le haga natural ser parte ya de una cultura cívica, ¿no? Que se le haga natural ya subirse a un vehículo y ponerse el cinturón de seguridad. Antes nosotros no lo hacíamos, como lo comentaba también el diputado hace un momento, antes de la manera más natural y pasaba en México, podías conducir un vehículo con una cerveza en la mano probablemente, ahora ya es algo que es impensable. Entonces yo lo que creo es que, y así lo promueve Gail, es que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro impacto, tenemos que empezar por nuestros niños, por nuestros hijos, pero a la vez tenemos que ser reaccionarios en términos de esa primera palabra que mencioné, recuperar lo que por derecho es nuestro, no es de un vehículo, que un vehículo pues, es un instrumento básicamente, ¿no? Lamentablemente este instrumento ha sido el objeto de diseñar nuestras vidas. Las casas están diseñadas para tener una cochera, para uno o dos vehículos. El 50% del espacio de nuestras casas se destina a 2 vehículos. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, dejo esa pregunta ahí en el aire porque pues, ¿cuánto cuesta, no? Obrigada. Marina, o que você pode contar para a gente da experiência de Buenos Aires? Bueno, también voy a hablar en castellano y voy a tomar mucho de lo que vos dijiste para profundizar. Yo estoy a cargo de lo que es la ciudad informal, las favelas tan conocidas en Río, bueno, en Buenos Aires también las tenemos. Y lo que nos pasa es que también tenemos una ciudad donde estas favelas se concentran en la zona sur de la ciudad, que es la zona más pobre, donde la zona norte es siempre la parte rica, y donde como Estado, históricamente, toda la inversión pública ha estado centrada en la zona norte. Entonces, todos los avances, la innovación en movilidad, en calidad de espacio público, siempre se ha dado en la zona norte. Uno de los primeros objetivos que tuvimos nosotros hace 8 años fue justamente empezar a equiparar esta profunda fragmentación y desigualdad o inequidad que existía entre la zona norte y la zona sur. Entonces, y tomando esta cuestión de poner a la persona en el centro de estas decisiones, fue lo primero que le salimos a preguntar a la población de la zona sur y de las zonas informales, ¿qué necesitan? ¿Cuál es la inversión que como Estado hay que hacer para empezar a resolver esta inequidad? Y lo primero que surge es el acceso al transporte público, a un transporte público de calidad, el acceso a tener buenos espacios públicos de calidad con el mismo nivel de equipamiento que tienen las plazas de la zona rica de la ciudad. Y entonces nosotros ahí, obviamente como Estado dijimos, perfecto, vamos a llevar, y es una de las inversiones que hicimos fue construir este Metrobús, que bueno, aquí digamos que BRT o con los distintos nombres que tiene en Latinoamérica, y ha sido una gestión muy exitosa y se comenzó justamente en la zona norte de la ciudad. El segundo desafío fue lo primero dijo la población, ¿y cuándo llega a la zona sur? Y llegó el BRT. Ahora también la realidad con la que nos encontramos cada vez que recuperamos un espacio público, una plaza en estas zonas de absoluta inequidad, es que esos poquitos espacios
libres que quedaban, la gente que lograba tener un vehículo lo usaba de aparcadero porque la gente en su vivienda no tiene posibilidad de tener una cochera porque viven con mucho hacinamiento. Entonces, ahí es donde me quiero meter, sobre cómo muchas veces tenemos que ir frente a la necesidad de construir espacios públicos de calidad, que son los que realmente se necesitan, cómo vamos construyendo ese consenso comunitario para que se priorice, donde para esta gente también tener vehículo era una cuestión de estatus y era también una herramienta. No tenían transporte público de calidad, no tenían cómo llegar a donde se concentra toda la oferta de la ciudad, que es en la zona norte. Entonces, claramente que el vehículo era un bien súper necesario para poder tener una vida, para ir al empleo, para poder ir a un hospital. Entonces, hasta que llevamos este transporte de calidad, un transporte público, y por otra parte vamos construyendo ese tejido urbano en las zonas más informales de la ciudad, ¿cómo vamos logrando que esa persona que tiene un auto que es prácticamente tan importante como su vivienda, cómo vamos logrando que se pueda construir un consenso para que ellos, digamos, entre toda la comunidad, y no saben las peleas que tuvimos, porque cada espacio que interveníamos, la gran pelea era ¿qué hacemos con los autos? Es el aparcadero de todos, digamos, si había personas que venían utilizando este único espacio público como aparcadero. Entonces, a lo que voy es cómo, como gestiones de gobierno, también tenemos que poder ir compensando y entendiendo las dinámicas, la historia y cómo lograr esquemas de convivencia donde frente a necesidades y objetivos que nos planteamos los vamos sopesando con la realidad y escuchando a la comunidad. Y cómo vamos equilibrando todas estas cuestiones. Esta es una experiencia que nosotros en estos 8 años hemos tenido porque, digamos, con este tema de la movilidad y focalizado en las zonas más informales, este tipo de conflictos que fue todos los días mediar este tipo de situaciones, y tampoco era muy probable a todas estas personas que capaz que dejaron su vida comprando su vehículo, decirles no, desháganse del vehículo. Ahora la movilidad pasa por la bicicleta cuando salen y tal vez no tienen una calle con asfalto y tienen una calle empedrada, digo. Entonces, todo ese cambio cultural lleva tiempo, es un proceso, y muchas veces frente a una decisión de un gobierno de dice vamos por la bicicleta, vamos por la movilidad sustentable, bueno, cómo hay que ir mitigándola y acompañando la realidad de los procesos de cada sector y cada territorio de la ciudad, que siempre son muy diversos por esta inequidad que tanto existe en nuestra región de Latinoamérica. Obrigada, Marina. Vou pedir ao professor Montezuma para falar conosco agora y dar su visión. Bueno, mi visión sobre el tema de recuperar la ciudad es cómo hacerlo permanente en los ciudadanos. Porque en América Latina, en los últimos 15 años, hay ensayos interesantes de mejorar la ciudad, de mejorar el espacio público. Y tal vez Bogotá sea uno de los más interesantes, y ustedes escucharon a Enrique Peñalosa. El exalcalde de Bogotá es una persona que ha hecho algo muy interesante en esta ciudad, que en estos eventos hay una euforia casi de concierto de rock, o sea, es la gran vedette y cuenta algo espectacular, pero eso en los ciudadanos no ha tenido arraigo. O sea, Enrique Peñalosa lleva 15 años tratando de volver al poder. Ahí hay algo grave, porque lo que él dice, lo que él hizo es espectacular, es muy bueno. Hoy podría hacer algo muchísimo mejor incluso, pero el ciudadano, el que vota, no vota por él. Y ha perdido 3 elecciones casi seguidas. Entonces, yo creo que hay un problema estructural que no es de los que estamos aquí, porque estoy seguro que los que estamos aquí estamos de acuerdo y nos podríamos ir porque estamos de acuerdo. El problema está afuera. El problema son los ciudadanos, la manera como los hemos educado, como los hemos criado, diríamos en Colombia, para elegir, para votar, para usar el espacio público. Bogotá
Hace 15 años hizo cientos de kilómetros de aceras espectaculares, de ciclorrutas, y las aceras hoy están destruidas y totalmente invadidas de ventas informales que han sido promovidas por gobiernos de izquierda. Promovidas, es decir, se ha entregado el espacio público para que existan ventas. Y los ciudadanos no tenemos ni la más mínima posibilidad de defendernos de quienes venden en la calle. En la esquina de mi casa hay 3. Y yo creo que conozco algo de espacio público, algo de las leyes, y me vivo preguntando quién me podrá defender, como algunos, y ahora quién podrá defenderme de la invasión del espacio público en la esquina de mi casa. ¿Sí? Y no les hablo de quien cuida los coches frente a mi casa también, porque es los 3 que venden aguacates, cigarrillos y frutas, y el que cuida e invade el espacio público. Entonces, yo creo que hay dos preguntas grandes. Es cómo educar a la gente, cómo crear procesos que no sean únicamente de conferencia. El de Bogotá es un discurso espectacular que venimos escuchando hace 14 años y que ha sido imposible volver a poner. Y que esta es la última oportunidad que tiene Bogotá en 6 semanas. Podría ser alcalde otra vez Enrique Peñalosa y se volvería a hablar de Bogotá en los próximos 15 años. Si no, se seguirá escuchando a Enrique Peñalosa decir lo mismo de lo que fue Bogotá. Y el otro es los políticos. Uno los ciudadanos y el otro los políticos. Lo manejan con un nivel tan grande de irresponsabilidad y lo hacen en total impunidad. Lo que ha pasado en Bogotá es eso, es impunidad ante lo colectivo. O sea, ante el uso de la bicicleta, la invasión del espacio público. Solo voy a dar un dato. En Bogotá mueren 600 personas en las calles, el año pasado murieron 600, 300 eran pedestres, de los 300, 100 son de tercera edad y mueren por semana un ciclista. Y es normal, es lo más normal del mundo en Bogotá que un ciclista muera por semana, o sea, mueren 60, o sea, más de una por semana. Entonces, yo quisiera que pensáramos mucho en los que no están acá, o sea, en los que votan y en los que gobiernan. Porque creo que ahí hay algunos temas que deberíamos cada vez más abordar. Cómo estamos educando y cómo estamos construyendo las élites que gobiernan. Gracias. Alexandre, não deixei você por último à toa. É porque Nova York é sempre laboratório para todos nós. Então, eu queria que você contasse um pouco agora exatamente essas experiências de reconquista que você conheceu e vivenciou em Nova York. Muito obrigado. Desculpa-me que não falo muito bom português. Aprendo. I want to talk to you about values. I was very fortunate when I was the chief urban designer for Mayor Bloomberg to work for a mayor whose values I shared. And those values were that a city is its citizens. New York is New Yorkers. It's not Fords or Chevrolets or Cadillacs. It's New Yorkers. And this value system requires a point of view. When you're an urban designer, you need a consistent point of view to visualize a future through a tumultuous present. For us, for me, that point of view was the pedestrian walking down the street. It was not the windshield, which is the correct point of view for a car, but it was the point of view of an ordinary citizen and how they perceive the city every day on the sidewalks. You know, it's unusual. In English, the word pedestrian means ordinary. But in New York, pedestrian means fabulous, extraordinary. How many of you have walked down a street in New York in a summer evening and been part of the density, the diversity, the democracy, the life of that street? I don't care if it's Fifth Avenue in Manhattan or 37th Avenue in Queens. To be part of that
is to be part of the city, to feel yourself a New Yorker. So, as we talk about designing cities today, I want you all to think of perspective. And now that I've left the public administration, and now that I'm a professor in an institute of technology, I think about perspective in a slightly different way. I'm an architect, I draw, so for me perspective is the classic thing of paintings and drawings. But now as a technology professor, perspective is actually user interface. So think about that for a second as you walk down the street. User interface. This is our user interface for the internet. Would we accept a bad interface if our phones didn't work to our touch? If they weren't beautiful, if they didn't work, we would throw them away. The same goes for cities. This is the user interface of a city. This is the perspective of walking down a street. And you have to design everything about the street, the facades of the buildings, the pavement, the trees, the parking, from the point of view as you walk. And now, this is something I know we don't like cars for the moment, but cars are not the only evil. Garages, the fences, the sidewalk fences of Brazilian cities are just as injurious to the perspective of the pedestrian because they say you can't go here, you are not a part of this realm. Public space builds public trust, but if and only if everyone can go everywhere. So my joy as an urban designer was to fight for the quality of public space designed from the point of view of the pedestrian, and to fight for the equality of access from every neighborhood to every neighborhood, from every street to every street. And the result, I think, is one of the most wonderful cities in the world that makes me extraordinarily happy every time I walk down any of its streets. Thank you. Bom, nossos palestrantes já se apresentaram, deram um pouco da visão deles de mundo. Agora eu vou conversar um pouquinho com cada um deles. Sim. Marina, inclusão é uma questão chave quando nós pensamos a cidade para as pessoas. E a gente tem que pensar em inclusão para todos. Como é lidar com, pensando uma cidade para as pessoas, com o foco na pessoa com deficiência? Bueno, tomando el tema de la perspectiva, ¿no? Porque la perspectiva de una persona con discapacidad o de una mujer sobre su ciudad es distinta a la de un joven, a la de un adulto mayor, ¿no? Y eso es lo que nosotros desafiamos, porque, digamos, yo trabajo con muchos urbanistas y con muchos arquitectos, pero creo que el gran desafío es que toda esa sabiduría y todos esos conocimientos que han adquirido en términos de cómo planificar, cómo diseñar una ciudad, se moldean en función de las perspectivas y las necesidades de estas poblaciones. Nosotros, antes de entrar en el tema de la discapacidad, hemos decidido apostar a la perspectiva de la mujer en la transformación de su ciudad y de su barrio. Y tenemos un programa que se llama Mujer y Hábitat, que es la perspectiva del género en la transformación de la ciudad, en la mirada de la mujer en cuáles son las arterias, cuáles son las calles, cuáles son los puntos que tengo que conectar, porque como mujer, como madre, entiendo que necesito priorizar. Y esto fue todo un desafío muy grande a la hora de, generalmente los urbanistas y arquitectos, no sé, en nuestro país se da que predominan los hombres, y con esto no quiero hacer no es ningún juicio de valor, lo que digo es que fue todo un proceso poder lograr que estos urbanistas y estos arquitectos comprendan la perspectiva de la mujer y de la necesidad de la mujer. Y eso mismo también, entonces, ¿qué hicimos? Salimos con las mujeres a caminar los barrios, hicimos un mapeo con ellas,
caminando el barrio, con esto que él nos comentaba como ciudadano, como pedestre, como vecino. ¿A dónde está? Caminando con ellas, detectando dónde había que poner más iluminación, dónde había un foco de intervención porque la gente iba y arrojaba la basura, dónde teníamos un homeless, una persona en situación de calle viviendo que había empezado a ocupar el espacio público. Y la verdad que hacer ese recorrido y ese mapeo con las mujeres nos abrió y les abrió a los urbanistas y le dio muchísimo insumo a la hora de planificar y definir el tipo de intervenciones. Y esto mismo lo hicimos con las personas con discapacidad. Salimos a caminar con ellos la ciudad de Buenos Aires. Es muy difícil y yo desafío profundamente a las gestiones de gobierno que planifican en un escritorio desconectados de la realidad, desconectados de lo que nosotros, ciudadanos, queremos y sentimos y sabemos que necesita nuestra ciudad, nuestra comunidad, nuestro barrio. Y esto es todo un desafío, obviamente, para la gestión, porque es muy lindo y nos podemos llenar todos de palabras y de relato diciendo que somos una gestión que pone el foco en la persona, en los derechos y en justamente planificar con la gente. Pero planificar con la gente significa de verdad darles la voz y la posibilidad de hacerlo con ellos. Y con ellos significa poner el cuerpo como gestión, como funcionario, salir del escritorio, salir de la oficina, caminar el barrio, escuchar y desde esa escucha poder empezar un diálogo, un trabajo, un ida y vuelta que vaya perfeccionando. Así que no solo con las personas con discapacidad, sino también con las mujeres hemos tomado estos programas de salir a caminar y hacer un mapeo, y así nos fuimos dando cuenta de que en los recorridos, en las intervenciones, había muchísimas cosas que nosotros no habíamos visto, no habíamos evaluado, y por más equipos profesionales de arquitectos y de urbanistas que tenemos, y que son maravillosos, faltaba esta perspectiva y esta mirada de la persona que realmente está en una silla de ruedas o es una persona no vidente o es una mujer que tiene que atravesar muchísimos obstáculos en el espacio público para sentirse segura, para sentir que su hijo puede ir de la escuela a la plaza y no va a ser víctima de la violencia y no va a tener su preocupación. Así que esta ha sido una de las iniciativas que hemos hecho en la ciudad de Buenos Aires. Guilhermo, eu acho que o que de mais interessante que a Marina falou, além das experiências pontuais, mas é o envolvimento das pessoas nessa decisão sobre a própria vida delas. Nós temos uma política nacional para a mobilidade aqui no Brasil que prevê a inclusão das pessoas na tomada de decisão, mas em muito pouco dos conselhos que eu já frequentei, eu vi realmente essa pessoa, a que sabe qual é o problema na rua. Como vocês fazem isso em Chihuahua? Como vocês integram as pessoas à tomada de decisão? Buenas, gracias por dejarnos participar en este evento. Para contestar la pregunta, tendría que retomar un poco de las conversaciones de lo que se hicieron anteriormente. Definitivamente Latinoamérica es de los grandes espacios de muchas culturas que se tienen en los habitantes de nuestras ciudades. Para nosotros todavía es mucho más complicado esta condición de toma de decisiones de las personas entre el espacio público y la condición de generar ciudad y de cómo se han ido haciendo, porque la ciudad de Chihuahua está al norte del país de México, colindando con Norteamérica. Somos parte de Norteamérica colindando con Estados Unidos. Tenemos 900 kilómetros lineales de frontera con Estados Unidos. Entonces nuestro primer cuadro de la ciudad es aquel histórico precioso de la cultura prehispánica, de grandes valores, de una arquitectura del desierto, porque además estamos en el desierto. Llega después de los años 40 un boom impresionante para desarrollar de manera extensa la ciudad y como principal actor de la ciudad del automóvil. Ahora, con las condiciones de cómo estamos y tratando de revertir esto, hemos estado haciendo un esfuerzo muy grande. Y este esfuerzo muy grande creo que
depende de la participación de todos. Si queremos hacer una ciudad para las personas, debemos de preguntarle a la persona qué quiere y no al funcionario en turno o no únicamente a los especialistas de estos temas, sino que tiene que participar la ciudadanía de la mejor manera. Nos vamos a poder encontrar con una ciudad en la cual existen alrededor y en promedio de 45 viviendas por cada 10,000 metros cuadrados. Si dimensionan esta condición, podrán saber que el 35% de esta área, de 1 hectárea, está habitada prácticamente por vialidades. Es la manera en cómo se desarrollan las ciudades en Norteamérica, por así decirlo. Si queremos una ciudad en la que pueda ser desarrollada por personas, les diría que en mi persona hay un ejemplo vivo de estas condiciones. Yo soy un profesionista de la arquitectura, un profesionista del urbanismo. Nunca pensé estar en una posición de gobierno, pero fue mi decisión participar con el gobierno de Chihuahua como el director de Desarrollo Urbano y Ecología para poder brindarle oportunidades a la ciudadanía de preguntarle qué es lo que quiere, porque antes había político, era una posición política. Ahora lo que estamos haciendo, lo principal es tratar de dejar la condición de que este debe ser una posición de carrera profesional, una persona que se dedica realmente al urbanismo, pero que además la viva, porque nos podemos encontrar diferentes culturas en estas condiciones, y culturas en educación, no en culturas diversas, sino aquel que nació en la cultura de que el vehículo es el protagonista de la ciudad, aquel que nació, como en mi caso, de que el espacio público es el que nos hacía a nosotros la educación, el que nos decía que estaba la seguridad, el que nos decía que la sociedad era la que tomaba las decisiones en estas condiciones. Y por eso, dentro de las estrategias que estamos utilizando nosotros y en lo particular el alcalde y todos los que participamos de la administración pública, ponemos a disposición de la sociedad los condicionantes, los pros y contras de cada proyecto que vamos a desarrollar en condiciones medioambientales. Hoy me es grato además comentarles que tenemos una autorización ya por ley de un documento que se llama Plan de Acción Climática Municipal y que tiene que ver que con cualquier condición de desarrollo de la ciudad, ya sea planeación a futuro, obras de infraestructura y modificaciones de los espacios públicos, tienen que ser para el habitante de la ciudad en condiciones medioambientales. Nosotros vivimos en una zona que es del desierto, tenemos alrededor de 28,000 hectáreas desarrolladas y tenemos la posibilidad de crecer para el 2045 otras 20,000 hectáreas. ¿Saben lo que significa esto para el desarrollo de la población? Es impresionante. Entonces, para nosotros, cada decisión que tomamos y cada decisión que hacemos como proyectista o como participante de gobierno es: la ciudadanía lo acepta, no lo acepta, cuáles son los pros, cuáles son los contras, y además participan en los proyectos para desarrollar la ciudad. Obrigada, Guilherme. Bom, esse assunto da inclusão das pessoas, ele nos leva, por outro lado, a pensar o outro lado. Muitas vezes nós temos excelentes projetos urbanos que qualificam um espaço urbano e que o desenrolar disso acaba gerando gentrificação, ou seja, aquelas pessoas que viviam naquele espaço originariamente, que era um espaço degradado, tão logo ele é qualificado, essas pessoas são expulsas desse espaço. Então, gentrificação é um problema, mesmo quando você tem bons projetos urbanos. Anne, o que você pode falar do seu ponto de vista, da visão mundial, dessas experiências de gentrificação? Bons projetos que deram errado contra a gentrificação e cidades que acertaram a mão, mantendo as pessoas e a população coesa. I think that from my perspective and our perspective, one thing I would like to focus on is, I grew up, I'm from India, where there are many poor people, and the Indian cities actually has vast amount of millions of poor people. So I've worked a lot of my life on urban poverty issues, services like you were talking about. But as I've worked on this,
very convinced at this point, and I would like to take the next 2 minutes to try to convince you, is that the question of inclusion of people in cities, it's not really just a poverty issue. An inclusive city is actually a more productive city. It actually produces more wealth for everyone. An inclusive city is also a much more climate-friendly city. And if I just go back to the example that you just mentioned of gentrification right now, what happens when there are cities that actually don't work, the land market doesn't work? Mexico is a great example, Mexico City, where people are pushed out 25 kilometers, 50 kilometers outside to build houses because the land market doesn't produce affordable housing. What happens then? So one thing happens, obviously. These people who live there have to spend 4 hours of their life just commuting in a terrible transportation system that's dirty, that's unsafe. That's one thing that happens. The second thing that happens is cities are forced to actually build infrastructure for miles and miles to actually feed to those communities, producing years, decades of pollution and carbon just to go and back and forth. And third thing happens is these citizens don't feel they're part of the city. So think about the other alternative. Think about the alternative Jan Gehl is talking about. Think about a city that actually is inclusive. Let's just talk about transportation. If there was a city that actually had people, majority of people, I hope all people, actually could use public transportation to go from where they work to where they live. Or walk to it, as Alex talked about, or bike to it. And you think this is not possible, I'll tell you an example. This is actually possible. People have transitioned to those cities. Then few things happen. One thing happens is that all people are able to get to all amenities of the city in the same kind of price barrier, whatever the cost might be. Second things happen, land values, the rise of gentrification actually changes. Right now the gentrification happens because one part of city is much better than other parts of city, and that's why we pushed out poor people. The third thing that happens, which I think is most important and we don't talk about, is the productivity of the city increases. We don't lose the 10% of GDP stuck in traffic. Maybe we spend 35 minutes or 45 minutes on a bus, but you can do other things in the bus or in the train. Ken Livingstone, a little earlier, talked about that himself, his own experience. And the fourth thing that happens on the city is the city becomes much more climate friendly. So the point I'm trying to make that these are not different goals. Inclusiveness, productivity, climate friendliness of cities. Cities today, cities produce 75% of greenhouse gas in the world. So if cities don't change, there is no chance of the globe to be different. There is just none. If cities don't behave, we don't consume cities differently, there is no chance for us to be 2 degrees or less, which is the global goal of climate change. There's just no chance. So 75%. So cities have to change what the climate footprint of cities are. But there are pathways to it. It won't just change on one direction. It will change with all these 3 dimensions that I talked about. And I just want to, so I think the gentrification question that you talked about needs to be seen not as just a housing issue, which I think traditionally we look at, is to look at how the city as a system works. And gentrification, I think, or housing, affordable housing for cities is one of the most difficult things for cities to solve. New York City, where Alex, I hope, talks about, is one of the most capable cities in the world. The budget of New York City is bigger than most countries in a year. New York City has difficulty actually figuring out affordable housing inside the core center of the city. I hope, Alex, you talk about it. Por favor, Alex, o que Nova York pode ensinar para a gente sobre gentrificação? Obrigado. Yes, New York is a very good example of this. And I'll tell you the original problem in the first year of the Bloomberg administration. New York was Manhattan-centric. We had 2 business districts, Wall Street, Grand Central, Midtown Wall Street. Automatically, that distorted everything, right? Put incredible pressure on land prices. So the first decision, the strategic decision, was to make New York City a polycentric city. 5 boroughs, use all of them, multiple downtowns. So we rezoned these areas in Jamaica, Queens, in Staten Island, in downtown Brooklyn, in Harlem 125th Street, in Long Island City, Queens.
we upzoned these areas around major nodes of the transit we already had. And at the same time, we downzoned those areas of New York that did not have transit access. So we tried to reshape the form of the city to make it polycentric. And that started to work. If you go to downtown Brooklyn now, it's amazing. There's new housing, there are new shops, there are new office buildings in a place that had none of this sort of characteristic of a great city just a few years ago. And what it's done is that it's taken the pressure off, redistributed the pressure. So there still is gentrification pressure, but now it is more sporadic. And there are more options, and it's still a problem, yes. Gentrification is a large problem, and we have to address it. But here's the one metric of success that I think just says it all. In the last year of the Bloomberg administration, 95% of the building permits were within 5-minute walk of transit. It worked. Obrigada, Alex. Ricardo, como eu queria saber, você tem experiência em Paris, na urbanização, no modelo de urbanização que é adotado na França, e ele, de alguma maneira, já observa essa policentralidade que o Alex falou para a gente. Eu queria saber como nós podemos pegar essa experiência europeia e adaptar às cidades latino-americanas. Gracias por la pregunta, es muy interesante porque si estamos hablando de reconquistar, de volver a vivir en la ciudad, creo que si hay lugares interesantes en el mundo están en Europa. Los centros de las ciudades de Europa, París, Barcelona, incluso Londres, muchas ciudades de Europa, siguen siendo muy dinámicas, siguen siendo muy vitales y siguen siendo caminables a la vez. Y en términos de competitividad económica, nadie negaría la competitividad de Londres, por ejemplo, o de una ciudad como Barcelona, para no hablar de otros países. Creo que el problema de nuestras ciudades no es solamente el automóvil y el urbanismo que hemos hecho para el automóvil, sino los estilos de vida urbana. Creo que lo que hemos perdido en América Latina en la mayor parte de nuestras ciudades es el estilo de vida de proximidad. Y solo quedan algunos reductos, pequeños espacios en Ciudad de México, en Condesa, o en Polanco, o aquí en Sao Paulo, en Jardins, o aquí. Vivir en Río y poder vivir, trabajar, estudiar, recrearse en Ipanema o en Copacabana debe ser muy agradable. Pero eso es permitido ¿para qué? ¿Para el 1, 2, 3% de los cariocas? ¿Para qué porcentaje? O sea, son muy poquitos los ciudadanos de las ciudades de América Latina que pueden tener un estilo de vida de proximidad y poder disfrutar de caminar, ir en bicicleta y algunas veces de no usar un auto, aunque lo tienen. Entonces yo creo que lo que hemos perdido es un estilo de vida también por un problema grave de inseguridad en las ciudades de América Latina. Y yo creo que el trabajo de fondo es de urbanismo, es un trabajo de volver a ordenar las ciudades. Y habrá espacios de las ciudades que podremos reconquistar. Otros, la inmensa mayoría, están perdidos. O sea, cuando uno ve una ciudad a la escala de Ciudad de México, de Sao Paulo, pensar que uno va a volver a usar bicicleta en Sao Paulo es un poco ingenuo. Hay lugares de Sao Paulo donde uno va a poder ir en bicicleta. Y son pequeños clústeres dentro de la ciudad. Y nuestras ciudades se convirtieron en eso, en pequeños clústeres donde algunos privilegiados podemos vivir y tener un estilo de vida de proximidad. Y obviamente en Buenos Aires o en Santiago uno los encuentra, pero son muy pequeños. Entonces, la inmensa mayoría de los ciudadanos están condenados a unas condiciones de vida muy precarias, que todavía en América Latina un buen porcentaje va en transporte público. Y refiriéndome a la pregunta, si algo habría que hacer en América Latina con muchísima fuerza es seguir tratando de recuperar el transporte público. Pero el transporte público, yo diría, más allá de los BRTs, muchísimo más allá. Los BRTs es tal vez, para mí, uno de los más maravillosos inventos que ha hecho Brasil para la humanidad. Pero
todavía nos toca ir más allá de la puerta de las estaciones. Las estaciones son bonitas, algunas climatizadas, y les voy a poner el ejemplo de este lugar. Si ustedes llegan a este lugar en el BRT Carioca, que es muy lindo, que es maravilloso, van a tener y pueden venir del aeropuerto, acá, o sea, 15 kilómetros, 20 kilómetros, no sé cuánto, mucho. Y llegar aquí, pero salir de la puerta de la estación y hacer 400 o 500 metros para llegar a este lugar es casi imposible. Tendrían que tomar un helicóptero, ¿de acuerdo? Yo he venido en bicicleta hoy aquí. Y creo que soy el único, no sé si alguien más ha venido. Ah, tú has venido, somos dos. Entonces, pensé que era el único anormal, somos dos. Entonces, entrar en bicicleta aquí también es casi imposible, ¿sí? Entonces, hacemos BRTs, que hay que seguirlos haciendo, hay que hacerlos cada vez más, porque todavía tenemos usuarios en América Latina de transporte público. Pero son usuarios que los estamos perdiendo con una gran rapidez. En América Latina hay que seguir pensando que las ciudades y las personas que se mueven hoy tienen oportunidades no solamente de comprar auto, sino sobre todo de tener motocicleta. Y en las ciudades de Brasil se ve muy bien. Entonces, si no mejoramos el transporte público, los BRT y el urbanismo que debe ir con los BRTs, un urbanismo de proximidad, de accesibilidad, lleno de facilidades, de incentivos para tomar el transporte público. No es solamente el precio del boleto, que aunque sea barato, a veces es casi imposible llegar a la estación. Entonces yo creo que todavía a los BRTs hay que seguirles inventando el urbanismo, y el urbanismo va más allá de la acera. Y solo quiero terminar, en América Latina en los últimos 10, 15 años ha habido transformaciones espectaculares, de BRTs y de aceras, pero casi nunca hay transformaciones en los cruces, en los cruceros. Y desafortunadamente, los que caminamos tenemos que cruzar las esquinas. y es ahí donde está el riesgo, y es ahí donde mueren las personas en América Latina. Entonces todavía nos falta mucho por hacer, y yo creo que hay una buena inspiración en algunas ciudades de Europa, y termino ligando a la pregunta, y es que París es una de las ciudades de Europa que más se ha mejorado para los que caminan y para los que van en bicicleta en los últimos 13, 14 años. La base de la política ha estado en quitarle espacio y velocidad al automóvil. Es la ciudad que más ha quitado puestos de estacionamiento en la calle, de toda Europa, sumados para poner bicicletas, para poner autos públicos, para hacer ciclovías y reconquistar algo que nos parece hoy evidente, y es que uno de los proyectos urbanos más importantes después del espacio público para ellos es reconquistar su río. Es poder llegar a tocar el río. Ese es el sueño del anterior alcalde de París. Entonces yo creo que hay buenas inspiraciones que cada vez van más rápido en un mundo globalizado. El problema para mí en América Latina es más bien de orden político y ciudadano, que era mi intervención anterior. Obrigada, Ricardo. Interessante que o Ricardo falou de estilo de vida, e eu queria retornar para você, Alex, porque quando a gente pensa no American Way of Life, a gente pensa no automóvel. E eu acho que Nova York é um caso fechado dessa visão para uma nova visão. E começa lá com o Robert Moses na administração do LaGuardia, passa pelo alerta da Jane Jacobs e vem a se realizar exatamente na administração Bloomberg. Então, eu queria que você contasse um pouco essa trajetória de como as pessoas viraram o jogo. Thank you. Yes, the trajectory is a very good word, the trajectory of history in New York. Because, you know, New York has its grid, its street plan from 1812, from the Commissioner's Plan, when New York was just a little village at the very tip of Manhattan. But because New York wanted to compete with Philadelphia, which was getting all the business, they made a street plan that went all the way up Manhattan. This grid that you still see today, where the cross streets are 60 feet wide, the avenues 100. It was a very bold plan to put that out into the farmland. And it's an amazing story to see how it developed. And it didn't even include Central Park. So there's too much to talk about that history right now. But
I have to tell you a little bit because the arc of history is very long. So I'll try to be brief. If you want more, I've actually there's a book I wrote called The Nature of Urban Design that has the history more fully. But this is the interesting thing. As Manhattan densified, as it had factories on the shore, as it became a place that was almost unbearable in the 19th century, that put on the pressure for the need of a central park. And we achieved our central park through Frederick Law Olmsted, who was able to put a water reservoir in the park. And that gave the political will to solve a health emergency. There was cholera in New York. To put a reservoir in Central Park gave it the political power to be built. And that nature as infrastructure established a precedent for New York. In the beginning of the 20th century, New York started to grow on a world stage. People have called it the capital of the 20th century. But the density in lower Manhattan reached unbelievable levels. In the tenements, 1 out of every 2 New Yorkers was dying of a communicable disease. So something had to be done. We had to de-densify. And that led politically to the unification of the 5 boroughs into one city, to the building of the subway lines out of Manhattan. So lower Manhattan's population went down, the rest of the city went up. So you see a little bit how everything is done in reaction to the immediate crisis before. So now comes Robert Moses, the power broker, the all-powerful man who started as a parks commissioner. But he, as a government official, is very clever. Every time he was promoted, he never left his old title. So he kept parks commissioner, and then he became bridge commissioner, and then transportation commissioner. And by the middle of the 20th century, he had amassed this vast portfolio of power. And my mentor, I used to work for this man called Senator Daniel Patrick Moynihan in Washington, a wonderful man who grew up in New York, but he remembers when he was young in politics, going to a meeting between the governor of New York, a big shot himself, and Robert Moses, to talk about projects. And Moses would walk into the room with the governor and just hand him an envelope with the name of projects written in pencil, scowl at him and walk out. That was planning in New York. Totally top down. Even the governor did as he was told. And Moses believed in cars as a way of making New York relevant in the mid-20th century, when we were outgrowing even the zoning from the early 20th century. And he built these highways. He built bridges, and he paid for the bridges by building toll booths that would take money from cars from the highways he had built to connect them. So it was in his interest to connect a system, an ever-expanding system of highways and bridges. It was the perfect circular fund. And it seemed impossible to stop. Yes, it did bring New York to a level of growth and speed that it needed in order to stay the capital of the 20th century and post-war world. But the damage it did to neighborhoods, there was one critic who called the George Washington Bridge that was built first, and then the highway through the Bronx to connect it. It said the bridge was like a gun pointed at the heart of the Bronx. In 1959, I guess, he proposed yet another highway, this one to go across lower Manhattan, across Greenwich Village. And that's where things changed. Somebody fought him. A mother from the neighborhood, Jane Jacobs. She fought him, she won that battle, and she started the whole era of community planning. It's actually a fascinating accident of history that the same year that Jane Jacobs' book, The Death and Life of Great American Cities, came out, was the same year that Robert Moses pushed a change through in the zoning of New York, the 1961 zoning resolution, which revolutionized New York zoning, making as of right many of the things he did through sheer power, towers in the park, parking requirements. So we inherited in New York, in my generation, this duality of a Robert Moses era zoning resolution and a Jane Jacobs era bottom-up community planning. And that system became codified.
We have community boards, but yet we still have a zoning commission. And what the Bloomberg era did best was to finally bring those two opposing people together, to finally get the quantity of Robert Moses with the quality of Jane Jacobs. And the best example of that is the Highline project. Have you all heard of the Highline? Well, that project was done in the context, it wasn't a single project, it was part of a system. It was part of what was called the West Chelsea Special District rezoning. So when we decided to spend $100 million on turning the Highline into a park, we did it in the context of a new set of building envelopes for the whole neighborhood around it. And that's an even longer story, but to make it short, we put the money into the Highline, public money. Then private money started coming in to build the buildings to the shape and purpose that we had specified in the beginning. $3 billion and counting of private money is coming into the neighborhood. So Moses would be very happy with these billions, but he would never believe that this whole project started from two community members, Josh and Rob. Jane Jacobs would be quite happy with the beauty of the neighborhood, how fine-grained it is to walk down the street, but she would never believe that government could write a regulation that would result in that. So that is the alchemy, to bring those two together. Quantity of Moses, quality of Jacobs. But then when I think back about it, the reason it worked is that we brought in the nature of Olmsted. We made the Highline a park. And that park is what sparked the revival. Uma linda história de como nós podemos realmente ter cidades para as pessoas, pensadas pelas pessoas, a partir do conflito que é natural que existe entre diferentes maneiras de pensar. Bom, eu vou pedir perdão a todos vocês, nosso tempo está esgotado, eu tinha muito mais para perguntar para todos, mas eu não queria deixar a oportunidade de que cada um desse uma palavra final. E eu gostaria que, para encerrar, no contexto da nossa discussão, que a gente pensasse essa cidade para as pessoas, como ela vai se constituir no futuro. Nós estamos vendo aqui a cidade que nós vivemos hoje. Como é a cidade para as pessoas no futuro, nos próximos anos? Começo com você, Benito. Gracias. Creo que puede ser un ejercicio muy importante y necesario poder tener una visión al futuro de lo que queremos llegar a hacer con nuestra ciudad, sobre todo si tenemos la oportunidad de hacerlo desde el punto de vista de planeación. Ayer venía platicando en el avión con una persona cuando venía para acá y nos dice, la planeación siempre va detrás de todo, y ahorita lo dijeron, vamos solucionando las crisis previas, lo que está pasando. En este momento, este gadget que comentaba Alex hace un momento, es el que también está revolucionando la manera en la que nosotros vivimos. Ya no podemos salir a la calle sin un celular. Muchos de los accidentes de los que comentaban hace un momento, de esos pedestres, de esos peatones que son atropellados, muchos de ellos van con un teléfono texteando y no se fijan qué es lo que pasa por la calle. Muchas de las personas que trabajan y que ocupan las horas picos de las avenidas, muchas de ellas ya probablemente se quedan en casa y trabajan en casa. Entonces, la ciudad que estamos planteando ahorita nosotros, es pregunta, va a ser diseñada en base a esta nueva manera de vivir. Probablemente las horas pico que tenemos ahora por las mañanas se van a trasladar un poco más tarde y nosotros seguimos planeando para poder resolver eso. Creo que la manera, el estilo de vida que estamos nosotros ahora ya, nosotros tomando, pero que seguramente para nuestros hijos será natural posteriormente, va a ser completamente distinto al que tenemos, ¿no? Entonces, planear para una ciudad en un futuro creo que puede ser impredecible. Todos los días va a salir algo nuevo que va a condicionar la manera en la que nosotros vivimos, pero resulta necesario tratar de adivinar qué es lo que va a llegar a pasar posteriormente. Y nosotros, obviamente, tenemos que actuar pensando en las consecuencias de cómo lo vamos a hacer. Nosotros ahorita estamos actualizando nuestro plan director urbano que plantea una visión de ciudad al año 2040. ¿Cómo va a ser la ciudad en el año 2040? Podemos pensar en muchas cosas, sin embargo, algo que creemos que
tiene que ser determinante es el de ya no ocupar más territorio. Poner un límite territorial, hasta aquí vamos a llegar a crecer, lo que le pasó a Manhattan, la isla, por eso se densificó, porque no tuvo más para dónde crecer. Si nosotros en Chihuahua tenemos un caso de muy baja densidad, como comentaba el arquitecto hace un momento, 45 viviendas por hectárea, es nada, ¿no? La Ciudad de México tenemos 750 viviendas por hectárea. Nosotros tenemos que poner un límite a la ocupación del territorio para que se llene en consecuencia de eso, poder lograr densidad, poder ser más eficientes con el recurso, con los recursos muy limitados que tenemos, sobre todo el tema del agua, y bueno, tratar de adaptarnos un poco más a las condiciones que van delimitando cada una de las ciudades en las que nosotros somos. Cada quien tenemos problemas distintos, entonces tenemos que tratar de que nuestra visión sea muy local, pero analizada desde un punto de vista global. Gracias. Annie. I want to think about it a little more. What I want to say. Então, Alex. I dream of a city that it'll be safe. My house was flooded in Hurricane Sandy. My family had to evacuate. New York City is at risk. And I want to live in a city where we manage that risk. I don't know yet how we are going to do this, but what climate change has done to New York, and I think to almost all coastal cities, maybe all cities. How can Sao Paulo live without fear of running out of water? How can a family in Rio, in a poor neighborhood, on a vertical side of a hill, live without fear of landslide? How can we manage that? I want to find a city where we work with nature to build green infrastructure that will protect us, but also improve our quality of life. That's my hope. Obrigada, Alex. Marina. Bueno, yo creo que el desafío que tenemos todos los que vivimos en ciudades latinoamericanas, siendo que Latinoamérica es la región más urbanizada y más desigual, son muy grandes, son desafíos muy complejos. Somos una región que también está atravesada por esquemas del narcotráfico y nunca se mencionan, pero generan una dinámica de vida compleja. Y yo creo que uno de los grandes, para estos problemas complejos es imposible pensarlos desde una mirada local y pequeña. Creo que digamos, ¿qué es una ciudad? ¿Cuál es el límite de la ciudad de Buenos Aires? ¿Son el límite geográfico y los 3 millones de habitantes que viven? ¿O son los 6,5 millones que ingresan todos los días a la ciudad, como yo, que no vivo en la ciudad porque es muy cara y vivo afuera, pero mi vida es en la ciudad? Trabajo en la ciudad, estudio en la ciudad, voy al médico en la ciudad. Entonces, creo que esto es un poco también el desafío que tienen las administraciones, de entender el flujo. ¿Qué es lo que define una ciudad? Define el límite geográfico, la jurisdicción, y hasta acá es mi competencia, entonces defino que la ciudad no crezca más que acá para densificar y poder tener una ciudad más eficiente, o planeo una ciudad con el flujo, con el movimiento, con la movilidad, con la vida de la gente que de alguna manera está impactada en mi territorio. Y eso exige un trabajo y un abordaje holístico, integral, no local. Yo creo que es muy importante que las ciudades latinoamericanas empiecen a trabajar con todo su área metropolitana. Es un gran desafío porque son ciudades que son cada vez más grandes. Y creo que en esta mirada integral y holística tenemos que ser capaces de incluir todas estas perspectivas, todas estas miradas y realmente entendiendo que como los problemas y los desafíos que se vienen son muy complejos, va a ser imposible
creer que desde un área de planificación o con un maravilloso diseño urbano, por más estudios que tengamos y por más desarrollo de la tecnología, vamos a poder cambiarle la vida a la gente y lograr que la gente viva cada vez mejor. Porque la ciudad de Buenos Aires también comenzó un proceso de descentralizar a la zona sur, pero hoy el proceso de gentrificación está sucediendo. Nosotros estamos expulsando a los pobres de la ciudad al conurbano, porque al mejorar, al llevar equipamiento a la zona sur de la ciudad, la persona más vulnerable se tiene que ir a la periferia, digamos, al conurbano. Entonces, esa también es mi ciudad. Entonces, creo que ese es un poco el desafío que tenemos y poder, como gobiernos locales, tal vez entender que es mejor en este flujo no invertir específicamente en un equipamiento en mi límite, en mi territorio. Tal vez yo como administración tenga que ayudar a que la administración del municipio que está al lado pueda tener el hospital que necesita para que esa gente, en vez de trasladarse 3 horas para venir y recibir servicios de salud, digamos, empezar a equiparar estas desigualdades que existen en los territorios y en las ciudades y que cada vez creo que van a ser más profundos, salvo que podamos mirarlo como un todo más amplio. Esa es mi aporte. Bueno, para mí buena parte de la ciudad del futuro es la misma de hoy, o sea, y la misma de hoy en algunas ciudades es la misma de hace 1000 años. Hay aspectos de las ciudades que no van a cambiar, así cuando tengan nuestros tataranietos el iPhone 21S, o sea, la ciudad tendrá espacio público, tendrá que tener espacio público, tendrá que proveer servicios para que la gente se mueva, la gente se recree. Entonces yo creo que los grandes elementos de que hacen la ciudad del futuro están hoy. El desafío para nosotros hoy es qué mandamos al futuro, o sea qué vamos a arrastrar hacia el futuro y qué no vamos a arrastrar hacia el futuro. Y el problema está justamente que hay demasiados aspectos de la vida urbana hoy de las ciudades latinoamericanas que sería un desastre seguirlos arrastrando en los próximos 10, 15 o 20 años. Entonces, hoy, si queremos que la ciudad del futuro sea vivible, hay que parar, hay que frenar algunos aspectos que están haciendo cada vez más la vida de nuestras ciudades totalmente invivible. Quiero citar un ejemplo muy interesante y es este sector de Río, al cual esperé nunca venir. Me tocó venir ahora, pero siempre me gustaba quedarme del otro lado. Ahora sé que voy a volver porque va a haber una ciclovía que va a unir. Si uno logra pasar por Leblon y después el túnel, bueno, si uno logra sobrevivir y llegar acá en bicicleta, pues será otra cosa, esa parte de Río. Creo que en la ciudad que hemos hecho, en algunos momentos de la misma ciudad, debería estar lo que podemos pensar a futuro. O sea, si esta parte de Río fuera como Ipanema o como Copacabana, pues esto sería supremamente agradable, pero no. O lo mismo, por ejemplo, en Brasilia. Si Brasilia tuviese el 10% de una parte de Río, sería maravillosa, aunque la arquitectura es bellísima y el urbanismo es interesante. Entonces yo creo que el futuro es positivo en la medida en que logremos frenar ahora muchos aspectos de la vida urbana que no quisiéramos mandar. Y sí quisiera insistir en uno, el grave problema de los centros comerciales. Los malls han acabado con la vida urbana de muchísimas partes de nuestras ciudades y eso hace que la gente no camine. Entonces podemos hacer aceras bellísimas, recuperar aceras, frentes de playas y hacer malecones, pero si la gente va a terminar todos los fines de semana o todas las tardes tomando su automóvil para ir al mall, porque en el mall está todo, pues la ciudad muy difícilmente va a ser vivible. Yo concluiría, es prácticamente una reflexión muy parecida. La ciudad del futuro ideal sería quien resuelva la problemática actual, las ciudades que tengan la capacidad de resolver las problemáticas actuales y lo vería de manera regional inclusive. Gran parte de las problemáticas de las grandes ciudades latinoamericanas es la migración de pequeñas ciudades a las grandes ciudades. En nuestro caso, el país México tiene un porcentaje del 75% más o menos de la población total del país vive en las grandes ciudades, en
en la región de Chihuahua es el 85%. Ha habido una generación, un boom impresionante de la economía en la ciudad, y esto ha generado que las demás poblaciones olviden lo que tienen que hacer en sus ciudades. Yo creo que un buen urbanismo a futuro, la ciudad ideal es la que en conjunto la región, la planeación regional sea suficientemente atractiva para poder generar pequeñas ciudades con sus capacidades limitadas y con su posibilidad de crecer y de vivir con calidad, de vivir con salud, de vivir con seguridad, de vivir con todas las alternativas de la movilidad urbana, de vivir con todas las posibilidades de la tecnología, que también esto no es malo para una ciudad, creo que es de las grandes condiciones y de los grandes beneficios que les han pasado, pero sí la ciudad, para que sea humana, tiene que ser una ciudad regional, tiene que haber un entorno regional y tiene que haber un entorno local de poder valerse por sí mismo sin la necesidad de una herramienta más como un automóvil o un celular o una tecnología o el encierro en un espacio muy pequeño. Creo que las ciudades para socializar, y que las ciudades que tienen esta capacidad de poder socializar con todas las herramientas que se tienen en el entorno, va a ser la ciudad del futuro. Anne, espero que você tenha pensado para ter a honra de encerrar nossa sessão agora. Oh, I didn't plan to do that, but I do want to. I want to conclude by. I was thinking about this is such a great discussion. I personally am optimistic about the urban future. All of you are, otherwise you won't be here. And I'm optimistic for two reasons. One is, on the last maybe 7 to 10 years, there's actually a sea change how cities are thought about globally, and the importance of cities in actually solving major global problems, which was never the case. Cities were never invited to global climate discussions before. Now, in Paris, there's a 3-day conference. There's a sea change of understanding what cities are in the global fabric. So that's one, and I think this is real. It's happening in many places. The second is massive innovations are going on across the world, and now because the knowledge transfers so quickly, someone does something in Seoul, you get to know it. Someone something does in Rio, you get to know it. The third thing in my job, we have the luxury to step back a little bit and see what is going on globally and what's going on historically. And if you look at the history of cities, just last 50 years, great transformations have taken place. Cities have become from one kind of a city to a different kind of a city. So you go out to Rio. I love your story about not being able to walk from the BRT station to here. Things actually change. You think go outside and get stuck in traffic, you think this is never going to change. But that is not the case. All the cities we think of are beautiful, great cities, London, Amsterdam, Copenhagen. These cities, I don't know how many of you were outside listening to Ken, they were actually very different cities. They were Carstens, Amsterdam 30 years back, actually chose to become a different city, a political decision from a very Carsten, it said, this is not the direction we want to go to a different direction. And today, it's a very opposite of what it used to be. So I think the history just shows that these transformations are possible. It requires vision, it requires persistence, this doesn't change overnight. And it requires our belief that we can actually have a different kind of city. So one of the most nicest thing I heard when there was a mayor's conference yesterday, I think Jamie Lerner or Penelos, I forget who said, he said in their city now, publicly, people will be ashamed to badmouth the BRT. It's not publicly acceptable to say bad things about the BRT. That is exactly that's the change we want, a cultural shift of what's acceptable and what we won't accept. And I personally think that shift is taking place, and if all of us work together, maybe it'll be a little faster. Muito obrigada, Anne. Obrigada a todos os palestrantes. Palmas.